Buenos días, muchachos. Vamos a iniciar con la segunda sesión de la materia Desarrollo Psicológico de primer semestre de la licenciatura en Educación Física y Deporte Escolar de CEF Cuautla, sede Puebla. Voy a compartir pantalla para que comencemos con la clase. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos. Bien, vamos a comenzar. El tema es generalidades teóricas y aproximaciones metodológicas hacia la comprensión del desarrollo, crecimiento, maduración y aprendizaje, el individuo, el medio, el grupo y el ciclo vital. Las metas que se van a plantear para esta sesión es entender las aproximaciones teóricas y metodológicas que permitan diferenciar enfoques, nociones y conceptos claves del desarrollo psicológico. Conocer las aproximaciones teóricas que permitan distinguir entre los diferentes enfoques de autores en relación al desarrollo psicológico. Identificar lo relativo al desarrollo del individuo, los factores biológicos del crecimiento y la maduración en relación al ambiente, la familia, el grupo al que pertenece. Bueno, aquí está la temática que vamos a desarrollar para esta sesión y las actividades que están programadas ya en la plataforma. Ya saben qué es lo que sería el foro y precisamente también la tarea que deben de subir a plataforma. En cuanto al foro, se llama métodos y diseños de investigación, que es lo que vamos a ver en esta sesión más adelante. Y aquí la pregunta es, ¿qué métodos de los más comunes para recabar información y qué diseño general de investigación considerarías aplicar en una investigación educativa y por qué? Espero que pongan mucha atención al apartado que corresponde a los métodos más comunes y a los diseños generales de investigación para que fundamenten adecuadamente la respuesta y su participación en foro. Les hago el recordatorio de que para que valga el 30% su participación, deben de retroalimentar a 2 compañeros en el foro. El nombre de la tarea es Nutrición y Desarrollo Cerebral y ustedes van a tener que investigar y realizar una presentación en PowerPoint sobre el tema nutrición y desarrollo cerebral. Bien, vamos a avanzar. Vamos a, de manera breve, recordar las perspectivas teóricas que analizamos la clase pasada, donde estas 5 se desarrollan para lo que es la psicología del desarrollo, que es la psicoanalítica, la del aprendizaje, la cognitiva, la contextual y la evolutiva sociobiológica. Acá vienen en cada una de esas perspectivas teóricas las teorías que plantea cada uno de los autores dentro de estos campos del desarrollo de la psicología. Ustedes en la clase pasada les dejé como tarea elaborar una tabla referente a los enfoques de los autores. Esta es muy breve comparada con lo que ustedes tuvieron que haber realizado como tarea. Espero que hayan realizado la rúbrica para poder cumplir con los aspectos que considera y que las tareas saben que valen 70% de los 100 puntos, pues los logren obtener, ¿no? Acá vamos a comenzar con los autores que vienen programados en este apartado, que es Sigmund Freud, que nos habla de la teoría psicosexual. Acá él nos dice que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes y nos habla de lo que serían las etapas de este desarrollo psicosexual, que sería la oral, la anal, la fálica, la de latencia y la genital. Por su parte, Erik Erikson nos plantea la teoría psicosocial. Acá nos habla de que la personalidad es influenciada por la sociedad y a partir de esto también se desarrolla, pero en base a una serie de crisis. Y en estas etapas que plantea Erik Erikson, nos da 2 términos que generan esa crisis. En cada una de estas etapas también nos da una virtud que es la que se desarrolla. Jean Piaget ya sabemos que nos da la teoría
de las etapas cognitivas, donde nos dice que entre la infancia y la adolescencia se presentan cambios cualitativos en el pensamiento. Aquí nos da lo que sería el periodo sensoriomotor, el preoperacional, el de operaciones concretas y el de operaciones formales. A lo largo de algunas etapas del desarrollo, los años aproximados en los que se presentan. Por lo que respecta a Lev Vygotsky, la teoría es la sociocultural, que es de la interacción social, que es básicamente lo que ejerce, pues precisamente influencia y genera el desarrollo cognitivo, la interacción a nivel social. Este se le denomina modelo sociocultural. Si nos damos cuenta, los primeros tres autores, Freud, Erikson y Piaget, están marcando etapas, periodos, que serían lo que corresponde a los estadios, que fue un término que ya analizamos en la clase pasada. Bien, vamos a ver otros enfoques, como el que sería la teoría tradicional del aprendizaje o conductismo, que acá nos dice que la persona responde a una acción, que el ambiente controla precisamente la conducta. Y ese ambiente lo generan en el campo de la investigación los autores. Acá están lo que sería Pavlov, Skinner y Watson. Por su parte, Bandura nos habla de la teoría del aprendizaje social o sociocognitivo. Bronfenbrenner nos habla de la teoría bioecológica y Bowlby nos habla de la teoría del apego. Son los autores que vienen en las lecturas que ustedes ya realizaron y que tuvieron como referencia para realizar la tarea que se asignó la semana pasada y que está en plataforma para aquellos que cumplieron. Ahora también vamos a trabajar con esos autores en otras clases que vienen dentro del semestre y que también nos plantea el plan de estudios de ustedes, que es Arnold Hessel y Henry Wallon. Por su parte, Arnold Hessel nos describe en forma sistemática el crecimiento y desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia. Él se dedicó a estudiar los patrones habituales dentro de la maduración de los individuos. La maduración se verifica por medio de genes. El principal factor es el proceso de maduración de una persona. Tiene que ver con la velocidad en la que se desarrolla su sistema nervioso. Cuanto más complejo se va haciendo el sistema nervioso precisamente, más se desarrolla su mente y más cambian los comportamientos. Para ello, Arnold Hessel desarrolló una lista de comportamientos normales por lo que los niños van pasando en su desarrollo. Por lo que respecta a Henry Wallon, él nuevamente nos maneja estadios de desarrollo o etapas que están definidas en base a unos rangos de meses y años en la edad. La primera sería la etapa de impulsividad motriz, la segunda, la del desarrollo emocional, la tercera, sensoriomotriz y proyectiva, la cuarta, la etapa del personalismo y la última etapa, la etapa categorial. Bien, vamos a ver lo que serían las bases neuroanatómicas de la conducta. En este sentido, vamos a ver lo que sería la vista lateral del encéfalo humano y vamos a describir de manera breve cómo se distribuyen las áreas que lo constituyen el encéfalo para su estudio. Podemos ver en el esquema, en el dibujo que se ve en la pantalla, que está conformado por 4 lóbulos y el cerebelo. Hacia adelante, a la parte que da la cara, se encontraría el lóbulo frontal, que es el que estoy marcando ahorita con el cursor, el lóbulo frontal, la parte de enfrente y inmediatamente la que se encuentra en la parte superior de la cabeza. El lóbulo parietal se encuentra hacia el centro y atrás del cerebro, en la parte superior. El lóbulo occipital es el que está aquí definido en esta parte, por estos pliegues, y se encuentra en la parte posterior. Por su parte, lo que sería el lóbulo temporal está hacia el centro y la parte inferior del encéfalo, y ya de manera adyacente está por debajo y hacia atrás el cerebelo, que es esta parte de acá. Ahora, si vemos la pista sagital media de lo que es el encéfalo, vamos a encontrar hacia el centro una estructura que se denomina cuerpo calloso, que es esta que está acá. Y debajo de esta está el tálamo. Y
a partir del tálamo, en la parte inferior y posterior, surge lo que sería la protuberancia y el bulbo raquídeo. Estos son componentes del encéfalo que es importante conocer su denominación. Son aspectos generales y muy básicos para el estudio del cerebro y hay que analizarlos y conocerlos muy bien. Ahora vamos con lo que sería, en esto de las bases anatómicas de la conducta, las principales regiones o subdivisiones que se generan en el sistema nervioso. Aquí estas subdivisiones del sistema nervioso podemos ver que de manera general son dos grandes divisiones las que tendría de origen. Uno tendría el sistema nervioso central y otro el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central propiamente está conformado por el encéfalo y lo que sería la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico son los nervios somáticos, los esqueléticos, pues, así como los ganglios y los nervios autónomos. Entonces podemos ver cómo está estructurado a nivel de análisis para estudio el sistema nervioso, que sería central y periférico. El central ya sabemos que es del encéfalo, la médula espinal, y el periférico ya serían todo lo que serían esos nervios y ganglios que recorren el organismo hacia las extremidades y hacia la parte inferior. Es muy importante conocer lo que serían las neuronas, que son las células que conforman el sistema nervioso central y periférico. Acá vamos a ver que están distribuidas para su estudio y análisis en tres partes. La primera, que es la superior, es la parte de la zona del input. La de en medio es la zona de conducción, que sería la más larga precisamente. Y la parte número 3, la inferior, es la zona del output. Acá nos podemos dar cuenta que en la primera parte, en la zona de input, están las dendritas. Y lo que a veces también puede haber, lo que sería el cuerpo de la célula propiamente, que es en la mayoría de los casos. En la zona de conducción al centro, si nos damos cuenta, son células alargadas. Aquí en el esquema están recortadas porque pues, serían más largas si se tratara de llevar a escala la representación. Y ahí están conformadas por el axón y a veces algunas dendritas. Si vemos como el axón, pues son formas alargadas, cilíndricas. La zona de output son las terminales del axón, donde termina precisamente. Y acá podemos ver, por ejemplo, en este caso, algunas neuronas receptoras como las olfativas, las auditivas, las de la piel y las de las células piramidales corticales. Acá vemos la célula motora espinal, donde podemos ver que lo que sería la zona de output en la parte inferior son las terminales del axón que se unen a la fibra muscular. Y esta última neurona que está acá, hacia la parte derecha, está la interneurona corta. Es una neurona muy pequeña, si nos damos cuenta, lo que sería el axón es corto y pues en ese sentido recorre menos parte del organismo. Ahora, lo que sería el cuerpo celular, aquí está estructurado, si nos damos cuenta, con el número 1. En algunas células, como serían las auditivas, el cuerpo celular está en medio, al igual que en las de la piel. Están en lo que sería la parte del axón. Por ejemplo, el axón, pues sí, corresponde a todas en la parte 2, la zona de conducción, y las terminales del axón, pues es, como podemos ver, la parte inferior donde se unen a los órganos del organismo, esas células. Bueno, ya vimos que el sistema nervioso central o periférico es lo que conforma todo este conjunto de elementos y lo que respecta a la médula espinal y los nervios raquídeos, acá podemos ver la columna vertebral y cómo se encuentra precisamente todo este conjunto de elementos como lo que sería la sustancia gris, la raíz ventral, la raíz dorsal también, el nervio raquídeo que sale de la columna vertebral y la cadena simpática que recorre a los costados precisamente de la columna vertebral. Recordemos que todo lo que es
La médula espinal es parte del sistema nervioso central. Acá podemos ver lo que sería el sistema nervioso autónomo. Este se divide en su aspecto de estudio para la división simpática o división parasimpática. Este sistema nervioso autónomo, su nombre lo dice, no es regulado por nuestros pensamientos ni nuestra voluntad. Es algo que está regido por toda la carga de herencia y de funcionamiento que existe en el sentido filogenético ya este, planteado en nuestro organismo para que se desarrolle y subsistamos de manera vital, sin problemas, con el entorno y adaptándonos a algunas circunstancias para salvaguardar nuestra integridad física. Acá podemos ver las funciones con algunos órganos, como podría ser la pupila, el corazón, los intestinos, la médula adrenal o los vasos sanguíneos. En ese sentido, la división simpática, por ejemplo, en el ojo lo dilata, mientras que la parasimpática lo contrae en la pupila. En cuanto al corazón, la división simpática hace que palpite rápido y la parasimpática que sea lento. En cuanto a los intestinos, la parte simpática la mantiene activa y la parte parasimpática activa el movimiento de los intestinos. La médula adrenal, no hay intervención por la parte parasimpática, pero la simpática es la que genera que secrete a las sustancias. Y los vasos sanguíneos de toda la piel, el área simpática hace que se contraigan los vasos sanguíneos y la parasimpática que se dilate. Y bueno, estos son elementos básicos para comprender lo que sería el sistema nervioso a grandes rasgos, la parte más detallada de él. Vamos a ver conceptos claves como lo que serían términos como el desarrollo, precisamente la maduración, el crecimiento y el aprendizaje, que son conceptos diferentes, que pueden ir de manera semejante o a la par en algunos estudios, como lo que es la psicología del desarrollo, pero no representan lo mismo. Cada uno tiene un concepto bien definido. Por ejemplo, lo que se refiere a desarrollo, acá podemos ver que se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o aumentar alguna característica de algo físico, algo que es concreto, que se mira, que se puede observar, o intelectual, algo que es propiamente abstracto, algo que puede ser propio de las capacidades volitivas o de algunas otras características no cualitativas, no cualitativas, mejor dicho, no cuantitativas. Tienen que ver con cualidades esta parte intelectual. El desarrollo estudia la forma en que los seres humanos cambian a lo largo de la vida, o también llamado ciclo vital. Recordemos que es desde el momento de la concepción hasta la muerte. Y se generan cambios psicológicos que se conocen como cambio psicológico sistemático. Esos procesos van accediendo a estados más complejos y mejores que los anteriores. Se pueden seguir 8 etapas básicas en el desarrollo de las personas. Entonces acá recordemos que las etapas no son concretas en el sentido de que sean universales. Cada autor, así como maneja estadios o define teorías y enfoques específicos, también hay autores que nombran o manejan diferentes rangos de meses o edades para las etapas de la vida. En ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de etapa prenatal, lo de la niñez, la infancia, la infancia intermedia, la adolescencia, la etapa adulta temprana joven, la edad adulta intermedia o la edad adulta tardía, que es la de la vejez. Ahora vamos a ver lo que se refiere al concepto de maduración. Acá implica nociones y cuestiones no solo físicas, que tienen que ver con aspectos biológicos, sino aquí vamos a ver propiamente lo que sería lo social y lo cultural, que influyen en mucho en la manera en la que el individuo va formando su personalidad y su identidad. Todo esto tiene que ver con el entorno, el contexto social y cultural. Por eso se habla de procesos madurativos. Este proceso, mediante el cual atraviesa cualquier ser vivo, que crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud. Es un proceso lento que se da a partir del desencadenamiento de determinados elementos y hechos.
Es común que muchos textos de psicología confundan desarrollo y maduración, cuando en realidad, como vemos, el segundo no es sino aspecto especial, un aspecto propiamente parcial de la primera. O sea, maduración es más específico. Y vamos a ver lo que sería crecimiento, que es el aumento en tamaño y peso corporal. Es decir, aquí son aspectos cuantitativos. Crecemos, cantidad, número. Aquí el crecimiento humano es el proceso biológico por el cual un niño aumenta de masa y tamaño a la vez que experimenta una serie de cambios morfológicos y funcionales que afectan a todo el organismo hasta adquirir las características del estado adulto. Acá vemos que el crecimiento del organismo se puede producir, por ejemplo, por el número de células en el cuerpo, crece el cuerpo, por la adición de nuevas estructuras en el organismo, por la renovación del tejido que recubre el cuerpo. Pues nos ponen como ejemplo, por ejemplo, el plumaje de las aves o el pelo en los mamíferos, que es algo que nos crece y genera precisamente crecimiento, válgase la redundancia. Y también lo que sería la modificación de estructuras ya existentes. Y nos ponemos como ejemplo cuando le crece el cuerno a un rinoceronte, que es una estructura que existe pero se desarrolla, o el asta en los venados, que crecen también sus cuernos. Un modelo predeterminado de crecimiento puede considerarse en 8 etapas. Acá podemos ver el modelo que maneja acá como propuesta: prenatal, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez y senectud. Vamos a ver lo que sería el concepto de aprendizaje. Este es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. A esto del aprendizaje se puede ver desde diferentes perspectivas. Hay muchas teorías, recordemos que a nivel de psicología ya vimos que existen teorías del aprendizaje. Es una de las funciones mentales más importantes de los humanos, lo que es el aprendizaje, y en él intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los valores y principios que se aprenden en la familia. Es el primer lugar donde generamos aprendizaje, en el hogar, con nuestros papás o los seres que nos cuidan. El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos ha sido enseñada. ¿Vale? Es decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias de los contextos, lo que nos va demandando el medio. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. Entonces, con esos términos ya estamos diferenciando lo que corresponde a cada uno de estos vocablos. En la psicología tiene especial interés estudiar el aprendizaje y sus numerosas teorías, porque con él se aprende o aprendemos, y también existen circunstancias y factores que influyen en el aprendizaje, tanto de manera positiva como negativa, para que adquiramos conocimientos. ¿A qué nos ayuda también a aprender valores y conductas éticas? Por eso el proceso de aprendizaje empieza desde que nacemos y no se detiene en la medida en que las facultades cognitivas así lo permitan. Toda la vida podemos estar aprendiendo y adquiriendo nuevos conocimientos. Aquí es muy importante esto del aprendizaje en lo que sería la etapa de la infancia y la adolescencia, por la relevancia en las etapas madurativas, en el desarrollo psíquico, intelectual y cognitivo de los individuos. Recordemos que el aprendizaje entonces va a repercutir a nivel psicológico, intelectual y de conocimientos. Vamos a avanzar con el tema que corresponde a métodos de investigación en la pedagogía del desarrollo. Obvio, se emplea el método científico, que es un valioso sistema que exige utilizar técnicas y datos objetivos para determinar la viabilidad de las teorías o hipótesis. Hay que darle viabilidad a esos aspectos técnicos y datos que se manejan. Los métodos aceptables deben de poseer confiabilidad y validez. La confiabilidad es que se puede reproducir los resultados de forma congruente, consistente y también son reproducibles. Y las de validez miden exactamente lo que se está proponiendo. Ahora, por lo que respecta a los métodos de la investigación en la psicología del desarrollo, vamos a ver lo que serían los métodos más comunes para recabar datos acerca
del desarrollo de los niños y los adolescentes. Esta parte es importante que la recuerden, la analicen a profundidad en la lectura, porque es uno de los aspectos que vienen manejados en la pregunta del foro, que ustedes van a tener que mencionar uno de los métodos más comunes, que están aquí enumerados de estos 6, cuál sería el que ustedes aplicarían a nivel educativo y el por qué, ¿no? Entonces vamos a nomás mencionarlos. Ahí viene la descripción breve en la presentación, analícenla también. Métodos de autoinformes, método clínico, metodologías de observación, estudios de caso, etnografía y métodos psicofisiológicos. Ya una vez que el investigador decide lo que quiere estudiar, lo que debe seguir es preparar el plano diseño que permite identificar las relaciones entre los fenómenos y las conductas, además de especificar las causas de las relaciones. Entonces, esto se va a lograr mediante diseños generales de investigación. Estos diseños generales serían el correlacional, el experimental y el transcultural. Ahorita los vamos a repasar de manera breve, muy concreta. Viene en la lectura que está en plataforma. Por favor, analicen bien las lecturas para que la respuesta que también venga en el foro respecto al diseño general que ustedes elijan como la opción más viable para un proceso educativo, la justifiquen y sepan qué escribir al respecto y comprendan de qué se está hablando en ese diseño general de investigación. Vamos con el primero, que sería el diseño correlacional. Tipo de diseño de investigación que indica la fuerza de las asociaciones entre variables. Estas representan una relación sistemática, pero no son necesariamente causales. Examina las relaciones tal como ocurren espontáneamente, sin intervención alguna. ¿Sale? El coeficiente de correlación sirve para estimar la fuerza y la dirección de la asociación entre variables. Los estudios correlacionales no pueden especificar si existe una causalidad entre las variables correlacionadas. O sea, hay una asociación, se correlacionan, pero no hay una causalidad en las variables. Por eso es diseño correlacional solamente, así se denomina. Vamos a ver donde sí existe esa correlación de causalidad, que sería mediante el diseño experimental. Aquí el investigador introduce algún cambio en el entorno y luego mide el efecto en la conducta. Aquí se descubren relaciones causales entre variables. Por eso, este diseño que es el experimental nos habla precisamente de la variable independiente y de la variable dependiente. La independiente ejerce influencia sobre la dependiente, por eso se llama variable dependiente. La variable independiente son aspectos que el experimentador modifica. Es lo que dijimos, introduce algún cambio en el entorno. Y la variable dependiente es el aspecto de la conducta que se mide y que está bajo el control de la variable independiente, lo que ejerce de influencia. Aquí podemos ver también que hay una variable que sería la de confusión, que hay otros factores que podrían explicar las diferencias entre las condiciones del tratamiento que se observan en el desempeño. Y por último, pues acá está lo que sería el experimento de campo o el experimento natural o cuasi experimental. Y en la lectura lo pueden ampliar en cuanto a comprensión, pero de manera general, eso es lo importante del diseño experimental. Vamos con el tercer y último diseño general, que sería el diseño transcultural. Su nombre lo dice, estudio que compara la conducta y o el desarrollo de miembros de distintas culturas o subculturas. Por eso es transcultural. Identifica los patrones universales del desarrollo. Quiere decir que al hacer estudios en diferentes culturas y se repiten esos patrones, por análisis y deducción podemos decir que son los resultados de orden universal. Porque si se están realizando esos estudios y coinciden de una sociedad a otra, se habla de que hay universalidad en los patrones del desarrollo. Ahora, también compara uno o varios aspectos del desarrollo entre participantes de diversas culturas o subculturas y demuestra aspectos del desarrollo que reciben un fuerte influjo del contexto social donde ocurre. O sea que acá hay un influjo de ese contexto social donde está desarrollando el diseño transcultural. Ahora vamos a ver lo que serían las estrategias de investigación y estudio de desarrollo
Pero en cuanto a diseños, que serían el de sección transversal, el longitudinal, el secuencial y el microgenético. Vamos a comenzar con el primero, que es el de sección transversal. Acá los sujetos de distintos grupos de edad se les estudia en el mismo momento, por eso es transversal. Tengo un grupo de una edad y otro de otra edad, pero al mismo momento lo estoy estudiando de manera transversal. Vamos avanzando con el estudio de dos grupos diferentes. Ahí vienen algunos aspectos de este diseño. El diseño longitudinal es aquel en el que se estudian sujetos de distintos grupos varias veces durante meses o años. Acá, este grupo de sujetos que se estudia varias veces durante muchos meses o años, por eso se denomina como el diseño longitudinal, porque el mismo grupo, este grupo de sujetos, se sigue analizando en otro momento, en otro momento, en otro momento, lo que genera una línea longitudinal de estudio. Por eso es diseño longitudinal. Algunas características vienen mencionadas abajo. El diseño secuencial, este va a combinar tanto el longitudinal como el transversal. Aquí los sujetos de varios grupos de edades se estudian varias veces a lo largo de meses y años. Es transversal porque son grupos diferentes de edades, pues longitudinal también porque lleva un periodo de tiempo también prolongado. Se mezclan los diseños que vimos anteriormente en el diseño secuencial. Y para terminar, lo que sería el diseño microgenético, acá los sujetos se les estudia exhaustivamente en un periodo corto a medida que se realizan cambios del desarrollo. Por eso es un periodo corto, una etapa de las que hemos analizado, por ejemplo, de los autores de los enfoques. Se puede hacer esa etapa y se van analizando los cambios que generan y que nos describen los autores. Acá hay intentos de especificar cómo ocurren y por qué ocurren esos cambios. ¿Sale? Bueno, vamos a ver lo que serían las consideraciones éticas en la investigación del desarrollo, para terminar el tema. Esto es muy importante que lo consideremos para cuando realicen ustedes una práctica de proceso de investigación. Al efectuar experimentos con niños y adolescentes, los beneficios que se obtengan siempre han de superar los riesgos para los sujetos. Y la razón riesgo-beneficio se refiere a la comparación del progreso de la ciencia y la optimización de las condiciones de vida con el daño y las molestias que el experimento puede causar a los participantes. O sea que hay que analizar qué riesgos lleva, pero también qué beneficios y sopesar. Nunca puede ponerse en ese sentido en riesgo propiamente a los niños o sujetos que sean partes del proceso de investigación. Otra cuestión ética sería, por más importante que sea la razón riesgo-beneficio, los sujetos van a tener derechos, ¿sale? Y los derechos van a ser contar con la protección contra posibles daños. No podemos permitir que se les cause el daño de manera intencional. Dar ellos el consentimiento informado de participar o dejar de hacerlo en el momento que ellos decidan que ya no quieren seguir siendo parte de este proceso de investigación. Que los datos sean tratados de forma confidencial y también recibir explicaciones de los engaños que hayan sido necesarios para conseguir la información. Se les debe de hacer saber en qué momento fueron engañados y qué repercusión tenía esta sobre el proceso de investigación. Bueno, con eso terminaríamos lo que serían los contenidos para la sesión número 2, que es la del día de hoy. Acá hay algunas conclusiones generales que van a lo que se habló de manera general previamente durante esta clase. Y para la siguiente sesión vamos a ver temas como lo que sería los subtemas nutrición y desarrollo cerebral, que es lo que tienen como tarea investigar, de hecho, los medios y los grupos, y la familia y su dinámica. ¿Sale? Con sus subtemas. Luego eso se va a trabajar para la próxima clase y espero que lo que hoy logramos trabajar haya sido de provecho, que haya generado aprendizajes nuevos en ustedes, esas inquietudes por continuar aprendiendo y lograr en ese sentido aprender más con las lecturas y las actividades que realizan en el foro y también con la realización del trabajo que se está dejando en cada sesión. Por mi parte sería todo. Lamento
también lo apresurado de esto. Si estuviéramos en la escuela, podríamos trabajar un poquito mejor todos los contenidos en las 2 horas de trabajo. Ahorita en 25, media hora es muy poco tiempo, pero bueno, lo más elemental lo tienen y además tienen los materiales para poder seguir generando conocimiento y construyendo a partir de ellos. De mi parte, les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho, que estén muy bien, éxito en sus trabajos y buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.